Ahora tenemos con nosotros a Cristina García, que es la presidenta de Ocean Eyes, y nos va a dar su ponencia sobre el Plastic no es fantastic, de la teoría a la práctica, que ya con el título ya, vamos, parece muy guay. Así que nada, muchísimas gracias por apuntarte a esta jornada y a esta Semana de la Tierra, y cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, sobre todo quería agradecer la oportunidad que me habéis dado, desde la Universidad de Farmacia de participar en estas jornadas con todas estas asociaciones y todos estos compañeros tan maravillosos. Y bueno, también agradeceros a las personas que estáis detrás de la pantalla por acudir, por apuntaros, por vuestro tiempo, por vuestro interés. Y bueno, me presento, soy Cristina y soy la presidenta de la asociación Ocean Eyes y es una asociación que acaba de nacer, como aquel que dice, y sobre todo pues la he conseguido crear gracias al apoyo de mi familia y de la gente que tengo más cerca. Y para que me sigáis conozcando, voy a empezar a compartiros imágenes. Bueno, tengo 33 años y mi interés por temas medioambientales, la verdad es que lo combino con otra profesión, porque yo en realidad soy fisioterapeuta y profesora de yoga y pilates. O sea que no soy ninguna experta ni tengo estudios medioambientales. Soy una persona muy normal y lo que hago es simplemente intentar aportar mi granito de arena, ¿no? Para impulsar un cambio que creo que es muy necesario. Y hoy básicamente os voy a hablar de mi experiencia. Y espero que os ayude y sobre todo que os sirva de inspiración, ¿no? Y bueno, os voy a contar cómo he llegado hasta aquí, no estar hoy delante de vosotros. Como muchos de vosotros o algunos de vosotros, bueno, yo soy de Valencia y desde cuando recuerdo el mar ha sido algo súper presente en mi vida. Y tengo cientos de recuerdos increíbles cerca del mar, con gente muy querida. Y la verdad es que es el lugar donde voy a desconectar o a conectar, ¿no? Yo creo que todos los que nos gusta la naturaleza, el mar tiene algo que engancha. Yo siento una profunda conexión con el mar y con todo lo que le rodea. Y bueno, en los últimos años he observado cómo los ecosistemas marinos se deterioran ante mis ojos en muy poco tiempo. Yo no lo sé si empecé a bucear con 5 años, debería tener unos 5 años con mi padre en Calpe, y desde entonces he visto, ¿sabes?, cómo los ecosistemas han cambiado, la biodiversidad ha disminuido, y donde antes habían aguas cristalinas, ahora siempre encontramos aguas llenas de plásticos y de microplásticos en suspensión. Y obviamente esto es algo súper peligroso para los ecosistemas y para los animales que allí viven. Como dato curioso, 12 millones de toneladas de plástico van a parar al océano cada año. Eso es una barbaridad. Y se estima que en el 2050 el 99% de las aves marinas tendrán plástico en sus estómagos. Y decimos 2050 porque, no lo sé, es una estimación, pero igual eso llega mucho antes. Entonces, no sé si habéis estado en alguna playa últimamente, os habéis fijado con las últimas veces que habéis ido a la playa, que ya hemos normalizado totalmente el hecho de que hayan plásticos y microplásticos entremezclados con la arena, con las conchas, encontrarnos una bolsa flotando, una compresa, es algo que tenemos ya como súper normalizado, ¿no? Y a ver, que sigo compartiendo. Os quería enseñar un pequeño archivo que tengo de simplemente imágenes mías. A ver, os lo comparto, no lleva audio. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí, en estas fotos hay tapones incluso de la otra parte del Mediterráneo, ¿sabes? Tapones que han llegado aquí desde Marruecos o desde Turquía, porque se puede ver las marcas de algunas marcas, pero con otros idiomas. Y bueno, a raíz de todo esto, yo, pues eso, llevo bastantes años fijándome en este problema y puede que me fije hasta demasiado, porque hay veces que me supone un poco pues eso, de estrés. Pero es que, en realidad, si nos fijamos un poco nada más, nos damos cuenta que nuestros residuos inundan la tierra, los ríos, los mares y llegan allí de todas las maneras posibles.
Entonces, a raíz de esto yo llegué a un punto en el que la situación ya me desbordó y empecé a informarme y a intentar llevar mi energía hacia algo más positivo que simplemente la frustración, ¿no? De ver el problema y no saber qué hacer y no saber qué hacer. Y bueno, eh, me parece que el sistema es bastante complicado, pero no por eso creo que debamos perder la esperanza. Así es que a raíz de leer bastantes libros, he preparado un documento para que lo tengáis con pues un poco los recursos que a mí me han ido ayudando, blogs, muchos documentales. La verdad es que Internet hoy en día, si se quiere, está llenísimo de información. Bueno, y de repente llegas a un punto en el que te das cuenta de que el problema medioambiental es mucho más grande de lo que a lo mejor te habías imaginado, ¿no? Que no abarca el Mediterráneo, sino que abarca todos los océanos y los 5 continentes. Y afortunadamente en este proceso también descubrí que por lo menos no estaba sola, que en realidad el mundo está lleno de gente con muchas ganas de cambiar las cosas, con mucho interés por este problema medioambiental que tenemos encima. Y el mundo no, Valencia, ¿sabes? Valencia está llenísimo de gente súper interesante. Y bueno, desde que estuve en este proceso, perdona, disculpad un momento, eso, me siento como mucho más conectada con el planeta y he empezado a buscar diferentes maneras de hacer las cosas, buscar una vida más sostenible y más respetuosa. Y hay muchísima gente que decide, por ejemplo, vivir con menos, otras personas deciden ser veganas, hay gente que no quiere generar residuos y decide llevar una vida residuo cero, hay gente que está más implicada y decide ser activista. Y creo que es fenomenal que haya toda esta variedad de gente dispuesta a generar este cambio. Y últimamente, como sabéis, han popularizado movimientos como el minimalismo, en el que la gente decide vivir con solamente lo necesario, el residuo cero, el veganismo. Y eso quiero decir que simplemente todo el mundo aporta su granito de arena y que cada movimiento es válido y que todos forman parte de un proceso y de un objetivo común. Y la verdad que cada vez que sean más populares, que sea una moda, es genial, porque significa que se está moviendo, que el ecologismo se mueve. O sea que desde mi punto de vista, cualquier ayuda es buena. Y bueno, al principio, si os habéis empezado a informar, te llega encima como un montón de información y hay veces que no se sabe gestionar muy bien. Y yo, desde mi punto de vista, al principio, pensaba que quería cambiar toda la sociedad ya. Pero claro, obviamente, error. Eso no es nada posible. Me costó bastante aceptar que al final lo único que está en mi mano, lo único que puedo hacer es lo que yo puedo hacer. No puedo esperar que los demás hagan algo y a lo mejor estar frustrada o sentirme víctima de un sistema si yo en realidad, desde mi punto de vista, no estoy cambiando absolutamente nada. Así es que, bueno, solo a través de la acción podemos generar un cambio. Entonces, en mi caso, lo que me llevó hasta aquí fue observar la gran cantidad de plásticos que encontrábamos en las playas y en el mar. Entonces, lo enfoqué desde un principio digamos, al movimiento Zero Waste, ¿no? Que fue lo que a mí más me llamaba la atención. Pues empecé con el cambio de botella reutilizable, la taza, muchos productos de cosmética e incluso he hecho un montón de experimentos creando champús o pastas de dientes y os puedo decir que algunos han salido bien, pero que otros no han salido tan bien. que mi pelo y cosas así han ido sufriendo en este proceso. Y mi pareja también, porque le he ido cambiando productos muchas veces. Y bueno, seguí haciendo cambios y adaptándome en muchos aspectos a una nueva manera de hacer las cosas, cambié mi perspectiva de consumo, ¿no? Y al final te das cuenta que el cambio es posible, que si yo lo puedo instaurar en mi vida no es una utopía. Y bueno, a pesar de mi frustración, empecé a sentir que sí que podía cambiar cosas y que posiblemente mucha más gente lo podría hacer. Y pensé que si compartía mi experiencia con más gente, mostrar que se puede vivir de una manera más consciente y sostenible, sin aislarte en una cueva, existía una posibilidad de que alguien más se interesara también por el cuidado del planeta y eso creara un efecto cascada y que cada vez más gente se fuera interesando sucesivamente. Y esta era mi película, ¿no? De Hollywood. Era así de fácil todo. Y así es como creé, digamos,
mi cuenta de Instagram, que al principio fue como una terapia para mí. Y ahí es donde comparto información que a mí me ha sido relevante, proyectos que me parecen también interesantes de otros compañeros de España, de otras partes del mundo, porque me parece también importante recibir este tipo de noticias en tu día a día para realmente creer que se puede. Y bueno, una cosa llevó a la otra y al final he creado una asociación, he organizado alguna limpieza y siempre me intento inscribir y apuntar a proyectos de compañeros, y esto es lo que me ha llevado a estar un poco aquí esta tarde delante de vosotros. Y como os decía, no soy ninguna experta ni ninguna científica, no tengo estudios medioambientales, pero sí lo que tengo son datos y mucha información. Y yo hoy quiero compartir mi experiencia con vosotros y cómo pasar a la acción hacia una vida más sostenible. Así es que empezamos. A ver, disculpad, voy a beber un poquito de agua. Bueno, y como habéis visto, el nombre de la charla es El plastic no es fantastic. Tengo que decir que fue una frase que viene una falla hace, pues no sé, unos 5 años y me llamó muchísimo la atención, y es el hashtag que yo utilizo en Instagram un poco para englobar, ¿no?, de manera divertida el concepto que a mí me ha llevado a la acción, ¿no? Me gusta además ponerlo en valenciano porque para mí eso representa, ¿no?, el carácter local de mi asociación, porque desde luego que mi intención es siempre empezar desde lo que tengo cerca. No puedo llegar a la otra parte del mundo si la gente a mi alrededor ni siquiera, digamos, está interesada. Y bueno, yo llegué a un punto en el que es como que me negaba a aceptar que pudiéramos consumir solamente de una manera, que no hubiera una manera en el sistema de consumir que fuera diferente, alternativa, que por obligación tuviéramos que generar esa cantidad de residuos. Y empecé a buscar un cambio, a informarme sobre productos y sobre alternativas reales de cambio. Y bueno, cada uno de nosotros puede hacer su parte. Y es muy cómodo eso, quejarse, pero hay que tener interés y la mente abierta. Entonces, con la mente abierta y con interés, vamos allá con este proceso. Me gustaría iniciar por los hábitos de consumo. Alguien, no sé si conocéis el concepto de las 5R, hoy en día creo que ya es bastante conocido. Si queréis podéis poner algunas cosas por el chat de las 5R, si lo conocéis. Pero es el concepto primordial para iniciar el cambio, sobre todo en cuanto a consumo. Y se dicen 5, pero en realidad podrían ser más, no es un concepto cerrado. Este concepto pertenece a la economía circular, que se basa en que todo producto, componente o recurso forma parte de una cadena, de un ciclo, ¿no?, tal como sucede en la naturaleza. Por eso su sentido circular, los residuos o bien son devueltos de forma segura a la naturaleza o son reutilizados como materias primas de un nuevo ciclo. Obviamente, la mayor parte de los productos que consumimos hoy en día, a priori, no cumplen con estos principios. De ahí la importancia de cuestionar nuestra manera de consumir. Vamos con las 5 R primordiales que yo considero. La primera, rechazar, ¿vale? Decir que no a aquellas cosas que en realidad no necesitamos o son nocivas para el planeta, en la medida que podamos. Por ejemplo, podemos rechazar una bolsa de plástico y acordarnos de coger la de tela. Podemos rechazar el agua embotellada y tener nuestra propia botella. Podemos rechazar obsequios promocionales de marketing que no nos hacen falta. Podemos rechazar comprar en supermercados y hacer una compra, digamos, local, donde es mucho más fácil saber de dónde vienen tus alimentos, por ejemplo. O sea, que creo que hay muchas maneras en las que rechazar puede ayudarnos a llevar una vida mucho más sostenible y ser más respetuosos con el planeta. Y hay veces que puede ser difícil socialmente porque alguien se puede empeñar en que sí, que toma esta bolsa, pero creo que cada vez vamos teniendo la mente más abierta y se normalizan más este tipo de actitudes. Y vaya, creo que rechazar es uno de los puntos más importantes dentro de esta pirámide desde nuestro punto de vista como consumidores.
El siguiente punto, reducir. Para mí, junto a rechazar, lo más importante, el punto clave. Y se trata, en realidad, de exactamente ser conscientes, de reflexionar y de pensar cómo estamos consumiendo, cómo estamos viviendo. Las estadísticas de Greenpeace hablan, ¿sabes? Y según ellos, el ser humano necesitaría 3 planetas para abastecerse al ritmo al que vamos. Os voy a poner una imagen de los recursos, de cómo gastamos los recursos. Disculpa que no me aclaro yo con el slide. Bueno, aquí lo tenemos. Esta imagen representa el consumo frente a los recursos en el mundo, hoy en día. Y bueno, creo que creo que la imagen habla por sí sola, que la cosa no pinta muy bien. Entonces, reducir es un objetivo inmediato que aborda cuestiones fundamentales sobre la actual problemática de residuos y tiene en cuenta también las consecuencias medioambientales a corto, medio y largo plazo debido al crecimiento demográfico, porque cada vez vamos a ser más y cada vez vamos a generar más residuos. Y el consumo está al final de la cadena al final o al principio de esta cadena de problemas ambientales. Os voy a ir poniendo a lo mejor datos. Y es que en el océano se han localizado 5 islas de basura, algunas de ellas del tamaño de Francia, otras que son 3 veces Francia. Algo un poco de locos. Vale, seguimos con nuestra pirámide, dejando atrás rechazar y reducir como puntos primordiales. Otro punto muy importante, reutilizar. Reutilizar aquello que ya no usamos, buscándole una nueva función o dándole la misma función que tenía anteriormente, como desde usar botes de legumbres para ir a comprar a granel o utilizar plásticos para hacer nuevos objetos, como por ejemplo textiles. Y, por ejemplo, eso es lo que yo te decía, reutilizar cosas para la misma función, papeles de regalo, bolsas que no quería, pero a lo mejor he tenido que coger, las vuelvo a utilizar también como bolsa hasta que ya no la puedo utilizar más. Y avanzamos hacia el siguiente punto, que sería reparar. O al menos intentarlo antes de desechar un objeto. Es una costumbre que estamos dejando atrás, ¿no? Con esta cultura de comprar, tirar, y es el hecho de reparar las cosas antes de llevarlas a reciclaje o deshacernos de ellas. Fijaros en un dato de la Organización de los Consumidores que dice que del 60% de los usuarios a los que se les estropea el móvil, el 46% decide no repararlo. Y esto es una locura, porque es un porcentaje altísimo de teléfonos que posiblemente podrían seguir funcionando y simplemente renovamos. Aparte, también hay que decir que el marketing también hace su papel, que es que obligarnos al consumo o inducirnos al consumo. Entonces, tenemos mucho más presente o mucho más fácil ese impulso consumista que enseguida dices, pues me compro otro. Pero sí que es verdad que tanto el móvil como cualquier otro objeto, ya sea la ropa o electrodomésticos, deberíamos intentar repararlos hasta desde mi punto de vista, hasta la última posibilidad. Me pregunto, ¿vosotros habéis reparado alguna vez vuestro móvil, por ejemplo? El móvil es muchas veces fácil de reparar porque las pantallas también duran poco, que la obsolescencia programada también es algo que está ahí y deberíamos considerar. Hasta alguna pantalla. La verdad es que pantallas, baterías. Y otro tema que a mí me parece interesante con respecto a lo de reparar es que, exacto, que a veces cuesta más reparar la pantalla, pero bueno, eso también es supongo, un truco del sistema para que al final acabemos comprando uno nuevo, ¿no? Lo que decía era que cada vez creo que es más complicado encontrar profesionales que arreglen cosas, que arreglen electrodomésticos, sí, en general, sobre todo diría electrodomésticos. La profesión como la de zapatero es una cosa que también se está perdiendo, hay algunos en algunos barrios, ¿no? Pero no es algo que se vea ya tanto y es porque estamos perdiendo esa costumbre de cuidar y reparar las cosas e intentar que nos duren lo máximo posible, ¿no? Y solo
reemplazarlas cuando en realidad lo necesitamos. Bueno, avanzamos con las 5 Rs. Llegamos al último lugar, y está en el último lugar por un motivo, es el reciclaje. Está en último lugar porque siempre debería ser la última opción, porque aunque es un proceso necesario. Los procesos de reciclaje han demostrado no ser tan eficaces como prometían y se calcula que solamente el 20% del plástico se recicla. Es decir, que el 80% acaba o en vertederos o en la naturaleza, ya sea en los bosques, en los ríos, en los mares. Y bueno, es una pena porque, por ejemplo, otro dato de los móviles que me parece interesante, porque creo que están los compañeros de Ambience en el hall con la recogida de teléfonos. Es muy importante depositar los residuos en los sitios adecuados para que se puedan reciclar, porque si os fijáis, hasta el 90% de los materiales de un teléfono móvil y un 95% de los de un ordenador son totalmente reciclables. Y muchas veces acaban en un cajón o en la basura normal o quién sabe dónde, ¿no? Entonces, es necesario aprender a separar los residuos correctamente para evitar empeorar el problema de la contaminación. Y cuando tengamos alguna duda sobre cómo son los residuos, hoy en día creo que lo tenemos facilísimo con el teléfono en la mano, tenemos Google, tenemos otros buscadores como Ecosia. Pues, ¿sabéis cuál es el tiempo de degradación del plástico si no se recicla correctamente y acaba en la naturaleza? ¿Alguien tiene alguna idea? 50 años. Alguno más, alguno más. Depende también del plástico, efectivamente. Pero, por ejemplo, si hablamos del plástico de una botella de agua, en la naturaleza, puede tardar hasta 500 años en degradarse. Y decimos degradarse porque no desaparece. Ese plástico se va haciendo más y más y más y más pequeño y, como sabéis, al final acaba llegando a la cadena trófica y en muchos casos llega incluso a nuestros cuerpos. No es un dato que haya puesto, pero sí que lo conozco. ¿Sabéis cuánto plástico come un ser humano a la semana? Exacto, una tarjeta de crédito, unos 14 gramos. Una barbaridad. Sí, no sé si quiero saberlo. Es una locura, pero hoy en día esta es la situación, ¿no? Creo que se habían detectado incluso en placentas de embarazadas. Vale, vamos a coger ahora todos estos conceptos de las 5 Rs y vamos a pasar a la acción. Desde mi punto de vista, ¿vale? Y quiero puntualizar que todo esto es siempre desde mi punto de vista y que cada uno puede llevar a cabo su proceso como quiera, ¿no? Cada persona tenemos unos intereses y unas circunstancias. Auditoría general, análisis de uno mismo. Lo que a mí me funciona y me ha motivado, eso es solamente un ejemplo. Y cada uno llegamos a este proceso por cuestiones diferentes. Pero normalmente cuando empiezas a informarte, y a lo mejor a mí, por ejemplo, me interesan los plásticos, luego he seguido informándome y he empezado a informarme del tema de la alimentación, del veganismo, del minimalismo, también te interesas por la moda, ¿no? Es como que vas yendo a diferentes. Pero la cuestión es que yo empecé por los residuos, que seguramente es una cosa que hablaréis más largo y tendido con Emilio de Bioagradables en su charla, ¿vale? Entonces, yo os voy a contar cómo yo hice mi auditoría de residuos. Lo primero es, aunque sea un rollo, las basuras. Necesitamos tener en casa los 5 contenedores, ¿vale? Os voy a recordar simplemente, así rápidamente, los 5 contenedores. Recordar, cada uno también hay veces que dependiendo del sitio, del pueblo o la ciudad, cambia un poco, pero en Valencia capital esto es así. Orgánico, vidrio, envases, resto y papel y cartón. Entonces, hay que intentar que en casa haya espacio para todas esas, todos esos cubos, ¿no? Y hay veces que puede ser difícil. Yo la verdad es que esta es mi cocina es diminuta, ¿vale? Aquí, o sea, mi cocina es lo que hay, pues no hay más. Aquí hay una nevera, pero esto es todo lo que hay.
Y al principio aquí había una mesa, no tenía sitio para nada. Pero después de analizar el espacio y ver diferentes opciones, al final conseguí que cupiera los 5 cubos de basura y un poquito más. De hecho, aquí veis que tenemos papel, envases, recogida de tapones y vidrio. Y en la otra foto podéis ver el orgánico y el resto. Ahí puse lo de las excusas, en plan de las excusas, como que las excusas las tiramos al resto, ¿no? O sea que sí que es posible organizarse. También ahí veis que tengo un sistema que ahora os hablaré un poco de eso, de un sistema de filtrado de agua bajo del fregadero. Entonces, yo entiendo, ¿sabes?, que en muchos casos pues vivimos con otras personas, familia, compañeros de piso, pareja. Hay veces que es difícil llegar a acuerdos sobre este tipo de cosas, pero que hablando se entiende la gente y ahora mismo ya os digo, o sea, mi cocina es totalmente funcional, pero sí que es verdad que le dedico, ¿no?, una parte grande del espacio a tener esta organización. Entonces, bueno, una vez lo tenemos preparado y tal, vamos a guardar la basura de una semana. Durante una semana no tiramos intentamos no tirar la basura. Ah, y la que te gusta la papelera, pues voy a hacer un poco de publicidad, la venden en el Herbario Navarro. Bueno, eso, guardaremos la basura de una semana intentando separarlo bien para que al final de la semana no tengamos todos esos residuos mezclados, porque si los tenemos mezclados va a ser bastante complicado ver qué estamos gastando más, ¿no? Porque lo primero, para poder reducir o rechazar, tenemos que saber por dónde nos estamos, qué tipo de consumo hacemos. Entonces, lo dicho, está Google para las dudas y eso forma parte del aprendizaje. Yo hoy en día hay muchas veces que me encuentro con un residuo en la mano que digo, ¿y esto? ¿A dónde lo tengo que tirar? Y voy así por la cocina, que voy de un lado a otro que no sé para dónde voy. Mira, un dato. ¿Por qué es importante que hagamos este proceso? Porque cada minuto, perdón, se compra 1 millón de botellas de plástico. Y ya hemos dicho que cada botella de plástico tarda 500 años en degradarse. Y bueno, yo os he contado que una vez hecho esto, perdonad que me he ido, una vez tengamos los envases y todas las basuras y demás, quiero que os fijéis en el cubo de envases, porque suele ser el que se lleva la palma, el que vais a tener más bolsas, el que vais a tener una cantidad normalmente desproporcionada. Y en mi casa estaba bastante claro, las botellas de agua y los tetrabricks de leche de vaca y leche de avena se llevaban la palma del consumo en mi casa. Y como os he contado antes, he hecho un montón de experimentos y para mí la primera solución al problema de las botellas de agua fue engañar a mi novio, decirle que nos íbamos de excursión, yo con mis 10 garrafas en el maletero, y cuando estábamos allí le dije, no, es que vamos a buscar un pueblo lejano en la montaña para buscar una fuente y llenar las garrafas. ¿Vale? Entonces, a priori, yo estaba muy contenta con mi idea, pero solo funcionó una vez y me di cuenta de que tenía que buscar una solución más sencilla para una persona que vive y trabaja en la ciudad. Entonces, al final, después de ver diferentes opciones, porque si no lo sabéis, hay un montón de opciones para poder tener agua filtrada en casa, decidimos poner ese aparatito de ósmosis bajo del grifo y tenemos un grifito de agua mineral en casa y la verdad es que compramos botellas reutilizables y desde entonces es que no hemos vuelto a comprar, yo creo que botellas alguna vez, en algún caso, pero creo que lo pondría a contarlos con los dedos de la mano las veces que hemos vuelto a comprar agua embotellada, ¿no? Y te ahorras todo el plástico, el viaje desde el supermercado, pero por mí sobre todo el plástico. Y bueno, en cuanto a la leche vegetal, empecé a hacerla yo misma y es posible totalmente, pero sí que es verdad que cuando no me da tiempo o no llego, me compro leche y está, no hay problema, ¿no? Porque este proceso es un proceso de imperfección y como bien dice la palabra, es un proceso de cambio en el que vamos poco a poco y no podemos ser perfectos porque aparte tenemos una vida que va súper rápido y que no para y que siempre tenemos un montón de obligaciones. Así es que con lo mismo que hice con el agua y que hice con la leche, pues empecé a hacer con todo. Empecé a replantearme si esos productos existían en otro tipo de embalaje, ¿no? Sobre todo.
Por ejemplo, los huevos. Tú llegas al supermercado y tienes huevos en caja de cartón y huevos en plástico. Pues yo empecé a fijarme en esas cosas al principio. Luego fui también fijándome en la calidad, la procedencia de los productos, que fueran ecológicos, que fueran de cercanía, aunque no siempre se puede comprar ecológico, no siempre se puede comprar producto de cercanía. Otro recurso para reducir nuestro impacto, desde mi punto de vista, es comprar en negocios locales, en verdulerías, en tiendas de barrio, porque primero la fruta y la verdura normalmente suelen ser de más calidad y suele ser más fácil saber de dónde viene, ¿no? Y aparte es como que estableces esa conexión con la persona que está detrás de ese negocio y creo que también es importante que apoyemos, ¿no?, este tipo de negocios frente a las grandes superficies, porque al final también se arruinan, ¿no?, a muchísima gente, a muchísimos sectores. Otro recurso diferente, comprar a granel. Esto es algo que yo sé que no es siempre fácil, por ejemplo, si no vives en una ciudad hay muy poquitas opciones, pero hoy en día en Valencia ciudad hay ya muchas opciones de compra a granel y puedes encontrar cualquier tipo de producto que te imagines, o sea, desde alimentación, frutos secos, té, café, sal, de todo, incluso jabón, porque ya, como veis aquí en la foto, en la imagen de la derecha, eso es una tienda de jabón a granel. Y en Valencia, que yo sepa, hay varias. Y es una maravilla, ¿sabes? Poder comprar cualquier tipo de jabón, desde fregasuelos hasta mascarilla para el pelo, champú, gel. Tú vas con tus propios envases y ellos te los rellenan. Y yo creo que en los últimos 2 años es que no hemos comprado ningún bote ni de gel, ni de champú, ni de nada. Sí, es verdad que a lo mejor hay veces que me quedo sin champú y por no comprar un champú, pues estoy algunos días lavándome el pelo con gel. Os adelanto de que no pasa nada, ¿sabes? Que se sobrevive perfectamente. Incluso hoy en día estas tiendas ya tienen sistemas para enviártelo a casa. Yo he llegado, creo que la tienda esta envían incluso fuera de Valencia y esto es muy guay. Entonces esto son cambios que yo os recomiendo hacer paulatinamente, que no hagáis de golpe, porque yo soy a lo loco y lo quería hacer todo ya y también es un poco frustrante, ¿no? A veces eso me pasa, eso, que me frustro y luego intento ver la otra parte y tomármelo con más calma y utilizar esa energía para llevar mejor todo este proceso. Entonces, yo en estos 2 años que llevo en un poco la vida Zero Waste y demás, he visto como cada vez hay más interés por parte de la sociedad, cómo la gente a mi alrededor se ha ido interesando en cosas que a lo mejor antes no les interesaban nada. Y quiero recalcar el poder que tenemos como consumidores para ser parte del cambio. Creo que como consumidores, al final los mercados se adaptan a lo que los consumidores demandamos, ¿no? Entonces, si hay un interés creciente por parte de lo que antes era una pequeña parte de la sociedad, pero que desde mi punto de vista es una parte creciente de la sociedad, porque cada vez hay más personas informadas y cada vez más gente abre los ojos, se están empezando a adaptar, porque sin que sirva de publicidad, porque no quiero hacer publicidad, el otro día en Carrefour hay una sección de granel y no de frutas ni de verduras, sino de granel de legumbres y pasta y cosas así, y me pareció increíble. Y dije, ostras, algo está cambiando, ¿no? Ya no son solo las bolsitas de plástico de las verduras, están intentando ver si esto funciona en realidad y si hay interés. Yo la verdad es que no iría a Carrefour a comprar a granel, pero desde luego que si voy a Carrefour porque no puedo ir a otro sitio y tienen granel, lo agradezco un montón. Y eso, quiero recordaros eso, de nuevo, soy muy pesada, pero que es mejor hacer algo que no hacer nada y que ser imperfectos en este proceso es algo natural, porque no es un concepto, por ejemplo, el residuo cero no es un concepto cerrado y hermético, sino que es un concepto teórico al que se puede aspirar, pero al final es un poco totalmente imposible. Pero no hay que desvalorizarse por no ser perfectos. Otro punto importante es revisar, por ejemplo, también el cuarto de baño, que es un sitio donde acumulamos un montón de envases, utilizamos un montón de productos de envases de un uso. Creo que es un sitio para también hacer un poco de revisión y
y auditoría, ¿no? Os voy a poner una imagen de básicos del Zero Waste, porque creo que aquí este movimiento sí que tiene un montón de cosas que aportar, porque de verdad es que hay absolutamente de todo lo que os podáis imaginar en reutilizables, ¿no? Y para mí las cosas más importantes son el champú y el gel, que como os he dicho también existen hoy la mascarilla, que también existen a granel líquidos. Si quieres exfoliante, te compras un guante de fibras naturales, un cepillo de dientes de bambú, la maquinilla, la copa menstrual, que me parece un invento increíble, que creo que a las mujeres nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo, porque es mucho más sano que utilizar, por ejemplo, un tampón, y a cuidar el medio ambiente sin tener que contaminar en absoluto. El desodorante sólido, por ejemplo, también existe, los discos desmaquillantes reutilizables que se lavan, no sé, de todo. Yo creo que hay absolutamente de todo. Yo aparte intento, por ejemplo, escoger productos naturales normalmente para cremas y demás, y siempre intento escoger envases de vidrio frente a envases de plástico, aunque sean PET reciclables, porque al final el vidrio se recicla un poquito mejor. Aquí tenéis una imagen un poco más real, que estas son dibujitos de lo que podría ser eso, complementos de baño Zero Waste. Aquí tenéis esos envases de vidrio, champús sólidos, otras cosas en envases de lata que se pueden reutilizar, la maquinilla. Y bueno, En resumen, simplemente con todos estos cambios que se han producido en mi casa y demás, nosotros pasamos más o menos de tirar a la basura unas 2 bolsas de envases a la semana a una bolsa cada 2 semanas aproximadamente. Entonces yo creo que el cambio es importante y bueno, nosotros seguimos en el proceso, yo siempre sigo, aunque ya he cambiado muchas cosas y ahora es un proceso más lento y también intento abarcar otros sectores como la alimentación o la moda. Creo que es un proceso chulo de hacer en familia, de hacer con la gente con la que se convive y que aporta mucha conciencia y muchos cambios al final que no te esperas en tu vida, ¿no? Y tu forma de ver el mundo. Y bueno, hay un montón, tenía un montón más de datos, no sé cómo voy de tiempo. No sé, Marina, cómo voy de tiempo, no sé si tengo 5 minutitos más. Sí, tienes 5 minutitos más. Vale, pues simplemente que eso, que yo he empezado por este sector. Os quería enseñar algunos datos más para que abramos los ojos sobre otros sectores, como por ejemplo puede ser la moda, en el que también nos vendría muy bien aplicar estas 5 R's, ¿no? Este análisis profundo de rechaza, reduce, recicla, repara. Todos deberíamos hacer este proceso, simplemente es hacernos más conscientes, es simplemente pararnos a pensar, ¿no? Evitar este impulso consumista. A mí es una de las cosas también que me ha costado, porque al principio quería cambiarlo todo y pensaba, lo compro todo Zero Waste. Y era como, no, primero gasta lo que tienes y luego comprarás lo que te haga falta. Porque a mí me encantaba comprarme potingues, ropa y de todo. Ha habido épocas de mi vida que compraba ropa, yo creo que todas las semanas, ¿no? Y ahora es una cosa que me parece un poco que estaba muy loca, pero es lo que hay. Fijaros, la industria de la moda produce entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de carbono. Y el teñido de los textiles es la segunda actividad que más contamina en agua en el mundo. Y además, para que nosotros tengamos la abundancia de productos de textil como tenemos, en la otra parte del mundo, y en realidad no tan lejos, hay un montón de gente que está sufriendo de condiciones laborales de esclavitud y además van a ser los más afectados por la contaminación ambiental a su alrededor, producida en parte por estas industrias, ¿no? Como os he dicho antes, que hemos hablado del plástico en los océanos, y acorde con esto que estamos hablando de la moda, el 75% de los microplásticos encontrados en el océano proviene de prendas de vestir. Cuando lavamos la ropa sintética, esas prendas se van por el desagüe y acaban en el mar. Y es pues eso, otro dato escalofriante. También me gustaría hacer un poco de reflexión, aunque no me queda nada de tiempo, sobre la agricultura, sobre la ganadería, cómo la agricultura es responsable de al menos el 70% de la deforestación, cómo
al menos el 50% de esa agricultura sirve para alimentar a los animales que nos alimentan a nosotros, y cómo estamos utilizando los recursos de un planeta finito de manera infinita. Es como si no tiene demasiado sentido, ¿no? Parece que vamos un poco como pollos sin cabeza, y creo que simplemente eso, el resumen de mi charla es ese, que nos paremos a reflexionar y que actuemos en realidad de la manera que cada uno sepa, de la manera que cada uno pueda, reduciendo su impacto. También importante, uniéndose a jornadas como esta, participando en actividades de asociaciones, participando en iniciativas medioambientales, al fin y al cabo, de cualquier manera, haciendo donaciones. Hay un millón de maneras de informarse y de participar, porque al final eso es lo que va a marcar la diferencia, que nos unamos como sociedad, que nos sigamos informando, que no nos demos por vencidos, y que recordemos el poder que tenemos como consumidores. Puntualizar también que creo que no somos los únicos responsables, aunque creo que tenemos mucho poder en el cambio, porque al final muchas veces los cambios en los gobiernos no se han producido hasta que no ha habido un reclamo, ¿no?, masivo de la sociedad de que hay un problema y tenemos que abordarlo, o se han hecho revoluciones en esta vida para poder cambiar las cosas, y creo que es lo que necesitamos, una revolución ecologista que cambie las cosas, y soy consciente de eso, de que es muy, muy complicado y de que es difícil, pero yo tengo confianza, y como os decía, mi película de Hollywood, espero que acabe bien. Nada, hasta aquí mi charla de hoy. Os quiero agradecer un montón la atención, la paciencia por mis problemas técnicos con el slide, porque es realmente la primera vez que hago una charla online y una charla en general. Os dejaré esta hojita de recursos con pues libros que a mí me han un poco hecho clic, con podcasts que sigo habitualmente, documentales. Tenéis una lista larguísima de documentales que, si no habéis visto, yo os recomiendo que poco a poco os los cojáis, y en lugar de a lo mejor un día ver la serie, empezar a ver estos documentales, porque creo que son muy enriquecedores, que tratan el tema desde un punto de vista con mucho cariño, y eso, que creo que es lo que tenemos que tener, cariño por el medio ambiente y ganas de seguir. Muchísimas gracias, Cristina, por la ponencia. A mí me ha encantado, creo que es una de las cosas que más se plantean dudas, ¿no? El qué puedo hacer yo a la hora de cuidar el entorno y de cómo participar en todas estas iniciativas. Y mira, justamente cogiendo lo último que has dicho de que la gente, pues, lo mejor es que participe en todas estas iniciativas y que se una a asociaciones, pues mira, voy a hacer un poco de propaganda, porque recordaros que el día 24 de abril... Ay, sí, exacto, el sábado nos vamos de limpieza con biodegradables. Si nunca habéis hecho una, es toda una experiencia, y si la habéis hecho, seguro que estáis preparados para volver a otra, porque eso siempre... Sí, desde luego es... Bueno, yo como habéis visto el vídeo que os he puesto de las fotos, para mí es algo que se ha convertido en inevitable. Si voy a la playa me llevo siempre cosas, no puedo, ya tengo TOC con los residuos de la playa. Yo, todo el mundo que he llevado a la limpieza de playa, ha repetido, o sea que animo a todo el mundo. Es una experiencia muy chula. Yo la verdad es que eso, también he creado la asociación un poco con esas ganas, ¿no?, también de poder organizar de manera un poco más oficial este tipo de actividades, porque creo que son muy chulas, y que también son momento de encuentro con gente con los mismos intereses, y es muy chulo.